Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Iker Maté y llevo 21 años en Inicom. ¿Cómo recuerdo mis primeros días en Inicom? Bueno, pues estamos hablando del año 2001. No había oficina en Bilbao porque a mí me contrataron para realizar labores comerciales, para comenzar relaciones comerciales en esa zona. Entonces yo dependía de Pamplona y yo creo que el primer mes, los primeros 2 meses trabajaba desde allí, desde Pamplona. La verdad es que me sorprendió muchísimo el buen ambiente con el que me encontré. Cuando yo llegué, sobre todo en la época de las entrevistas, me hablaron de que la compañía estaba en un cambio, que estábamos dejando de vender producto a vender servicio, y eso me generó el pensar que cuando yo iba a encontrarme, me iba a encontrar un equipo con mucha tensión, fuera de su zona de confort, etc. Y nada más lejos que la realidad. La verdad es que me encontré un equipo que se volcó conmigo desde el primer momento, que me estuvo explicando casi de todo. Se nos hacía muy tarde, ¿vale? Pero la verdad es que se nos pasaba rápido, el ambiente era muy bueno. Y de hecho, joder, fíjate si el ambiente era bueno, que muchos de esos compañeros de la época son amigos a día de hoy, ¿no? Si solo pudiera contar una anécdota, ¿cuál sería? Uf, la pregunta del millón. Bueno, pues seguramente me vendrá a la cabeza la primera convención, ¿no? Mi primera convención fue en Tarragona. Claro, yo iba a hacer 22 años y la compañía pues me pone un avión a Barcelona. En Barcelona me subo al autobús de los de Cataluña, me llevan a Tarragona. Las convenciones en aquella época no eran como ahora, tenían mucho contenido de reunión, luego también había parte lúdica. Y recuerdo en las convenciones, en esa convención, pues a Óscar Quintana hablándonos de que el cliente tenía que estar en el centro, que lo más importante era la venta, era la escucha, que había que ser muy constante. Recuerdo además que nos contaba, ¿no?, cómo había llegado él a vender a BSH, ¿no?, cómo empezó con un Excel y cómo fue trabajando todo esto. Y luego recuerdo las noches, el cachondeo, y claro, luego al día siguiente fuimos a PortAventura y era alucinante ver a la gente cuando se bajaba del Estampida o del Dragon Khan, las caras que ponían, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento, si me hubiese puesto a vender ibuprofenos, estaría forrado, o sea, increíble. Entonces, yo creo que bueno, pues esas convenciones, ¿no?, es lo que deja un recuerdo muy bonito en mí. ¿Cómo ha cambiado Inicom en estos años? Pues muchísimo. Al final hemos pasado de ser una empresa que vendía producto, que luego pasó a vender servicios, que luego pasó a vender soluciones. Yo creo que hemos dejado de ser una empresa a ser una compañía, y principalmente la diferencia está en que antes pues teníamos conocimiento y muchísima voluntad, y ahora tenemos conocimiento, seguimos teniendo muchísima voluntad, pero además tenemos herramientas, tenemos un portfolio, tenemos las cosas mucho más claras, y sobre todo tenemos un método que antes no teníamos. ¿Cómo veo el futuro de Inicom? Pues por un lado lo veo muy ilusionante y por otro lado lo veo emocionante. A ver, estamos en el sector tecnológico, un sector que está en boca de todos. Prácticamente cualquier compañía del mundo que quiera hacer algo tiene que tener en cuenta a las consultoras tecnológicas, y en ese sentido veo un montón de oportunidades que nos pueden ayudar a tener un futuro ilusionante, a su vez emocionante, porque lógicamente nos va a tocar enfrentarnos a retos de los cuales no teníamos experiencia hasta ese momento. Pero si me permites un tercer adjetivo, para que sea emocionante e ilusionante, tenemos que seguir trabajando con la genética de Inicom, ¿no? Aquel gen que las generaciones que estaban antes que yo me transmitieron y yo hice míos. Tenemos que hacer que el resto del equipo de Inicom, la gente que va entrando, tenga un poco esa genética, ¿no? Para que además de emocionante e ilusionante, sigamos creciendo y no perdamos esa identidad que nos hace, yo creo, que diferenciadores en el mercado. ¿Puedo definir Inicom en una palabra? Hombre, en una no, pero en dos sí. Yo creo que las personas que trabajamos en Inicom somos gente con un gran compromiso y con una gran honestidad. Compromiso y honestidad por sí solas dicen poco, ¿no? Es compromiso y honestidad con los compañeros, con la compañía y con nuestros clientes.
que al final son los que nos hacen poder seguir día a día haciendo la compañía más grande.